Hola de nuevo, en este video te voy a mostrar cómo solucionar el problema de este flotador. Obviamente el problema lo tiene la llave, ya que el flotador, si te podrás dar cuenta, está a su máxima resistencia y obviamente no está cortando. Esto provoca que el agua se rebose y se tire del tinaco. Si te das cuenta, lo que es la llave y el flotador se supone que debe de cortar en la parte de abajo. Pues, si te das cuenta, es aproximadamente unos 15 centímetros abajo, pero lo tira por esta perforación que tiene de fábrica. Lo que hicieron en este caso, como la línea de carga viene del lado contrario, le hicieron otra perforación prácticamente a la misma altura, un poquito más arriba. Pero bueno, se supone que con los 15 centímetros que tiene abajo lo que es el flotador, no debería de tirar. Bueno, para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es cambiar esta llave, ya que esta llave no permite lo que es el ajuste. El flotador al parecer se encuentra bien. Lo voy a revisar que no tenga agua en el interior. Si no tiene agua en el interior, va a funcionar bien si vuelvo a conectar ese. Pero en el caso, he traído los materiales para que pueda volver a instalar ambos, lo que es la llave y lo que es el flotador. Y aquí los tengo. Vamos a instalar lo que es esta llave, que viene con una salida a media, este conector de 3/4 a media, ya que la tubería de carga es de 3/4, y el flotador nuevo. Bueno, lo que vamos a hacer es cambiar la llave para que en el caso de aquí no se siga tirando el agua. Te voy a mostrar un problema que presentó el hecho de que se estuviera el agua tirando. En el caso de aquí te voy a mostrar que la línea de descarga viene en esa parte. Ahí se alcanza a ver un poquito el jarro de aire, que es este de aquí, y baja por esta parte. Aquí pusieron una llave y aquí pusieron otra. Bueno, el agua se tira por esta parte, si te podrás dar cuenta, se ve más húmedo, y en esta parte que es una bodega, ya la puerta terminó de echarse a perder, ya que la puerta la pusieron o la colocaron de madera. Aquí hay rastros de humedad, y esto es porque se ha estado tirando lo que es el agua a causa de que la llave no esté cancelando o no esté cerrando. Y obviamente el flotador, aunque está haciendo su función, obviamente no está bien calibrado, y como no se puede calibrar en el caso el que te mostré, lo que vamos a hacer es cambiarlo. Bueno, para cambiarlo rápidamente tengo que decir que hay que empezar a girar lo que sería la bola del flotador para poder retirarlo, y posteriormente vamos a quitar lo que es la llave. Ahora te voy a mostrar que el flotador funciona bien. Yo lo estoy sosteniendo y obviamente se siente que se va hacia arriba, quiere decir que está vacío porque sí tiene aire. Mira, entonces el flotador está bien. Vamos a quitar lo que es la llave y posteriormente a colocar la nueva. Ahora, como en el caso de aquí, si tú presentas el mismo problema, que no gira la llave porque está en el caso del cierre donde va la tapa y tu llave no gira, lo que puedes hacer es lo mismo que yo voy a hacer: cortar pegado al tinaco para que puedas sacar lo que es la cuerda del conector. Lo voy a empezar a cortar para que te des cuenta. Yo lo voy a hacer con una cegueta suelta y a mano, ya que obviamente no me esperaba que no se pudiera dar vuelta. Como te podrás dar cuenta, ya cortamos lo que es la llave. Ahora vamos a quitar el conector y la cuerda. Esto ya es muy fácil. Después voy a poner el conector y luego un niple para que me permita girar lo que sería la próxima llave y no tenga el mismo problema de que pegue. Te voy a mostrar cómo se hace más o menos y ya lo podrás hacer tú.
que es el conector, lo que es un niple y un cople para colocarlos en esta posición. Una vez retirado lo que es el conector de 3/4. Y en esta posición es como va a quedar. Bueno, ahora aquí tenemos lo que es la llave y la vamos a colocar. Posteriormente vamos a quitarle un poco de agua, lo que es abrirle a las llaves para que se tire un poco de agua, y posteriormente vamos a colocar el flotador para poderlo regular. Bueno, en esta parte ya hemos conectado lo que es el flotador, y si te podrás dar cuenta, pues ya está más abajo. Ahora, este tipo de llaves, la ventaja que tienen es que se pueden regular con este mecanismo. Obviamente aquí ves los dientes. Si tú aflojas esta pieza, y puedes bajar o subir lo que sería la capacidad de resistencia de lo que es el flotador. En este caso de aquí, yo ya lo tengo calibrado, y ahí si te podrás dar cuenta no baja más, porque obviamente ya está en lo que es el límite del agua. Cuando llegue el flotador a este nivel, la llave va a cortar. En este caso su funcionamiento de la llave es: entra el flujo del agua, si el flotador está bajo, obviamente pasa agua, y una vez que el flotador empieza a tener resistencia, empieza a subir, a subir, a subir, hasta que obviamente corta lo que es el flujo del agua con un empaque que tiene en el interior. Y así es el proceso de trabajo de lo que sería una llave. Bueno, en este video ha sido casi todo. Espero te sirva para solucionar tus problemas con un tinaco. Básicamente un tinaco tiene este problema a la hora de llenar, y lo único que necesitas es reemplazar esta llave para que te funcione correctamente y no se esté tirando el agua. Eso obviamente mejorará el hecho en tus costos de pago de agua, y si tienes bomba, pues obviamente en el costo de la luz. Bueno, vamos a probarle. Vamos a abrir la llave y revisamos el flotador. Ahí está cortando, y lo sostenemos solo hacia arriba tanto para revisar cuando suba más el agua. Listo. Bueno, espero te funcione y nos vemos en la próxima. Bye.